Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado SUSEN Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, y vamos a ir al Pan Pan directo con nuestro siguiente entrevistado. Él fue subsecretario de Hacienda en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el gobierno de Piñera II, como se dice. Es decano, además, de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Pasamos a presentar de inmediato a Alejandro Weber. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo con nosotros. Hola Mirna, ¿cómo te va? Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Ya, pues, quiero partir al tiro preguntándote por la decisión que tomó en su último informe de estabilidad financiera el Banco Central, advirtiendo, dice, que las condiciones financieras globales se han deteriorado en los últimos meses y por lo tanto los bancos, nuestros bancos chilenos, tienen que hacer una suerte de acumulación de colchón de capital. En fácil, explícanos qué está pasando, por favor. Sí, a ver, primero, Mirna, es una decisión del Central, a mi juicio, correcta, pero que tiene implicancias delicadas. ¿Qué es lo que está diciendo el Central? Está diciendo, mire, afuera la crisis de los bancos es más grave de lo que nosotros pensábamos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que tenemos que anticipar eventuales faltas de recursos que tengan las instituciones financieras para financiar los créditos a las personas y a las empresas. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central está viendo algo que nosotros no estamos viendo hoy día. Ellos tienen mucha más información que nosotros, conversan con los otros bancos centrales y por lo tanto se está anticipando. Es una medida pro ahorro, es decir, es una medida conservadora pensando en que en el futuro vamos a tener problemas eventualmente. Ahora, esto tiene varios impactos, ¿no? Un primer impacto, lo más posible, el impacto positivo, es que esto va a ayudar aún más a frenar la inflación. ¿Por qué? Porque las condiciones de crédito van a ser más restrictivas. Entonces, vamos a tener menos recursos, menos liquidez, va a seguir bajando la demanda interna y con eso se va a seguir frenando la inflación. Ese es el primer punto positivo de la medida del Central. Pero hay un segundo impacto, porque ustedes saben que la economía es de equilibrios, ¿no? Y hay un segundo impacto que es negativo, y es que va a frenar aún más el crecimiento. Es decir, mientras va a ayudar a bajar la inflación, pero también va a bajar la producción de bienes y servicios, y con eso eventualmente va a tener un impacto en la generación de empleo. ¿Por qué? Porque las pymes no se van a poder endeudar y no van a tener recursos para comprar más maquinaria, contratar más personas, etcétera, etcétera. Qué complejo, porque mira, justamente Ricardo Meves, presidente de la CPC, decía que estaba muy preocupado respecto a los efectos que podía tener tanto en los créditos de consumo, como en los créditos hipotecarios y como en los créditos a las empresas. En fácil, entonces, nos va a costar más, evidentemente, acceder las personas comunes y corrientes a un crédito hipotecario hoy día, después de esta medida, Alejandro. Sí, porque tenemos dos elementos que se suman. Por un lado, las tasas ya están altas, ¿cierto? Entonces, las tasas altas afectan más a los créditos de consumo. Ojo, la tasa de los créditos hipotecarios históricamente no están tan altas, están en torno al 3,5, 4%. Eso es lo que siempre ha tenido nuestro país los últimos 10 años, con excepción del año 2019, que tuvieron particularmente bajas. El problema es que las condiciones para acceder al crédito van a ser más restrictivas aún. ¿Qué significa eso? Que los bancos que antes financiaban el 90% y ahora financian el 80%, seguramente van a financiar menos del total de un crédito. Eso también significa que los recursos que van a tener que demostrar las personas para acceder a un crédito van a ser mayores, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser más restrictivo y más difícil solicitar un crédito tanto para personas como para pymes. Y ahí está el problema. Y ese es el punto que resalta el presidente de la CPC. Es decir, ojo que esto impacta el crecimiento de forma negativa.
Perfecto. Alejandro, quiero que vayamos al tema de la UEF, que pasó la barrera de los 36.000, que para cualquiera que paga colegios en UEF, arriendos en UEF, los planes de salud de las ISAPRES están en UEF, en fin, tiene un efecto, hay gastos comunes que están en UEF, esto tiene un efecto súper complejo y yo quiero saber cómo ves tú el pronóstico para el segundo semestre, porque el gobierno, su ministro de Economía, también de Hacienda, han dicho, no, esto va a irse moderando y se va a ir ajustando y quiero saber si tú coincides con ese diagnóstico o con ese pronóstico. Mejor dicho. Sí, no coincido, Mirna, por lo siguiente. Algo que hay que explicarle a las personas es que la inflación es como una escalera. Es decir, nosotros vamos subiendo peldaños. Y los peldaños que estábamos acostumbrados a subir hasta el año 2021 aproximadamente eran del 3%, que era la inflación estándar en nuestro país. Pero el año pasado subimos peldaños del 12,8%, o sea, casi 4 veces lo que estábamos acostumbrados a subir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hacia adelante? Que esta escalera va a seguir subiendo, pero los peldaños van a ser menores. Entonces, raya para la suma, la cuenta del supermercado, la cuenta del transporte, de la educación, de salud, que pagan las personas a fin de mes, al final de este año va a ser más cara que la que están pagando hoy día. Eso es lo que le importa a las personas. Es decir, la inflación de un año se suma a la inflación del otro. Y como contrapartida, mientras la inflación sube, lamentablemente los salarios reales caen. Fíjate que llevamos 17 meses seguidos, con la excepción del mes anterior, es que los salarios estuvieron por debajo de la inflación. Por lo tanto, la gente tiene menos ingresos y el costo de vida aumenta. Fíjate que la mediana de los salarios en Chile, es decir, el 50% de la población, gana 460.000 pesos o menos. No, sí, es tremendo. Alejandro, pero espérate, es que esto es súper importante lo que tú estás señalando. Entonces tú, a ver, yo no sé si tú observas que hay un excesivo optimismo del gobierno o qué, pero lo que tú me estás diciendo, o sea, tenemos que pensar que esto no se va a mejorar en el corto plazo. No, lo que va a ocurrir es que efectivamente la inflación va a ir cediendo. Es decir, el año pasado tuvimos 12,8%, este año el Banco Central dice que va a ser 4,6%, pero ese 4,6% se suma al 12,8% del año anterior. Exacto. Y después, el último año, vamos a tener un 3% que se va a sumar al anterior. Por lo tanto, Mirna, y aquí no hay que ser mago para proyectarlo, simplemente hacer la matemática básica, si cerramos una inflación con 4,6% este año, que es lo que pronostica el Banco Central, la UEF va a rozar los 37.000 pesos en diciembre. ¡Pero qué brutal! Y eso es así. La UEF, recordemos que solo un instrumento, es un espejo de la inflación. Absolutamente. La inflación sube un 1%, la UEF sube un 1%. La inflación baja, la UEF baja. Por lo tanto, la culpa nunca es del sillón de Donoto. No o del termómetro. O del termómetro. Exactamente. Entonces, culpa de la inflación. Alejandro, si en este contexto se llegara a aprobar el tema de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, ¿qué pasaría? Sí, pasarían dos cosas muy malas para las personas. Uno es que va a aumentar la inflación. Recordemos que cada retiro, si se sigue el mismo patrón de los retiros anteriores, son cerca de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Toda esa plata, o buena parte, entre el 70 y el 80%, según el Banco Central, se ha ido directamente a consumo. Y el consumo lo que hace es aumentar la demanda. Al haber más demanda, entonces suben los precios. Por lo tanto, un nuevo retiro es inflacionario por definición. Y este pronóstico que hace el Banco Central no se va a cumplir, sino que va a subir. Solo un dato para quienes nos están viendo o escuchando. Si no hubiésemos tenido los 3 retiros de los fondos de pensiones, la inflación del año pasado hubiese sido del 7%, no del 12,8%. Esa es la razón. ¿Y por qué? Porque va en sintonía con lo que economías similares hicieron respecto de ayudas del Estado y todos los elementos vinculados a la corte de la cadena de suministro que afectaron a todos los países por igual. Por lo tanto, los retiros han sido perjudiciales y lamentablemente han sido utilizados como instrumento político electoral por muchos parlamentarios. Y el otro impacto de los retiros, Mirna, es que los retiros son acumulativos. Fíjate que antes de los retiros teníamos ahorrados, y este concepto es súper importante, ahorro, 200.000 millones de dólares en las cuentas de los cotizantes. Hoy día tenemos 150.000 millones. Si viene un nuevo retiro, vamos a bajar en torno a los 120.000, 130.000 millones. Y ese ahorro es lo que permite movilizar o generar capital, generar mayor rentabilidad, permite que la economía se desarrolle. Esa plata está invertida en acciones, está invertido en fondos mutuos, está invertido en bonos del Estado. Fíjate que en el fondo C, un 30% de los recursos del fondo C, que es un fondo conservador de los multifondos, está invertido en bonos estatales. Por lo tanto,
todos pierden, todo el mercado de capitales pierde y finalmente eso repercute en que los créditos sean más caros. Fíjate que el principal causante del incremento en las tasas de los créditos hipotecarios no es la inflación o no es la medida que tomó el Banco Central para subir la tasa, son las condiciones más restrictivas de crédito que generaron los retiros de los fondos de pensión. Alejandro, tú decías entonces que, claro, tenemos salarios que no logran reajustarse, o sea, o que no logran estar a la par con el IPC. O sea, y eso, explícanos por qué ocurre y cómo se revierte una situación así, porque de verdad estamos acercándonos a una tormenta ya no solo perfecta, ultra perfecta, sobre todo para el gobierno. Sí, hay un problema que, mira, esto a diferencia de otras crisis, que la crisis subprime, la crisis asiática, que fueron golpes de un porrazo y todo vino al tiro, esto es como yo lo veo lamentablemente como una especie de desangramiento. Ya. Fíjate qué ha pasado con el empleo. El empleo, que es la mejor forma de tener ingresos permanentes, porque las ayudas del Estado fueron transitorias en pandemia, los retiros son transitorios, pero los ingresos permanentes se generan con empleo. A fines del año 2021 teníamos una tasa de desocupación del 7,2%. Más o menos en los niveles prepandemia. Hoy día tenemos una tasa del 8,8% y que suba a 9,5% en el caso de las mujeres. Tremendo. Y las mujeres, 29% de informalidad. Si tú sumas que la tasa de participación femenina es del 49% versus el 70% de los hombres y que todavía tenemos una brecha salarial de cerca del 10%, es decir, a igual cargo, una mujer gana 10% menos que un hombre, tenemos un problema tremendo. Yo tenía entendido que era 20%, de todas maneras, pero podemos discutir en otro momento. Depende de la fuente y de cómo se mida, pero está en torno al 20%. Perfecto, entonces la pregunta es ¿cómo logramos salir de este problema? ¿Y cómo? Si además teníamos esta misma noticia del Central que dijimos, oye, pero va a afectar el crecimiento. Pero por eso te digo. Lo único que podemos hacer es generar incentivos al ahorro, a la inversión y al empleo. Más ahorro genera inversión y la inversión genera mejores empleos. Y en ese aspecto, Alejandro, siempre la pregunta que se hacen, no solo los chilenos, chilenas, sino que las personas que viven afuera de Chile, ¿por qué? Dos cosas. ¿Por qué es tan caro Chile? ¿Y por qué son tan bajos los sueldos? Sí, a ver, bueno, recordemos que el PIB per cápita de nuestro país ha ido creciendo sistemáticamente, al menos hasta el año 2014. Del año 2014 en adelante comenzó a caer. Y ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué ha pasado en nuestro país, no? Hubo una reforma tributaria súper importante el año 2015 y que pretendía recaudar 3 puntos del PIB, terminó recaudando la mitad. Antes de esa reforma tributaria, el país crecía por sobre el promedio del mundo. Después de esa reforma, crecimos por debajo del promedio del mundo. Antes crecíamos en tasas del 6%, 5-6%. Después del 2014, en torno al 2%. Cuando tú creces en torno al 2%, una economía en desarrollo como la nuestra, no alcanzas a generar suficiente riqueza como para que los salarios aumenten. Fíjate que el año pasado, solamente 1/3 de las empresas, y esto incluye al sector público, que hoy día tiene 1.200.000 empleados, y ese es otro tema que tenemos que conversar, pudo subir los salarios en torno al IPC. El resto no pudo. ¿Por qué? Porque el 60% del empleo, 55% va a ser exacto, lo generan las pymes. Y nosotros tenemos un problema en nuestra economía, que nuestra economía está pymeizada. Es decir, hay muchas empresas pequeñitas, pero no tenemos los incentivos correctos, ni tributarios, ni de otra índole, para que esas empresas vayan dando el salto, inviertan más, contraten más personas, aumenten los sueldos. Entonces, es un problema bien sistémico. Es decir, nuestra economía que venía creciendo bien, después del 2014 y luego un golpe de gracia con lo que pasó el 18 de octubre y la pandemia, hoy día somos más pobres, medido con las proyecciones de crecimiento del Libertad y Desarrollo del Banco Mundial, somos más desiguales, medidos por la CACEN del año 2021, y tenemos menos capacidad de crecimiento que hace 8 o 10 años atrás. Ya, pero te quiero hacer la siguiente pregunta, porque claro, tú lo atribuyes en parte, ¿no es cierto?, a esta reforma que no logra, que tú dirías que esta reforma tributaria del 2015, que tú decías que su propósito era recaudar 3 puntos, recaudó 1,5, y que, según estoy entendiendo de tu análisis, habría inhibido la inversión, pero a veces uno ve análisis como, por ejemplo, el mismo ministro Marcel, que decía que la inversión extranjera había aumentado en este último periodo. Entonces, ¿cuál es el fondo ahí? ¿Qué otros factores dirías tú que están en juego? Sí, hay muchos factores, ¿no? Yo mencionaba la reforma tributaria como un ejemplo de una mala decisión de política pública. Pero tenemos el problema institucional, la crisis institucional del 2019, que fue severa para las expectativas de inversión en nuestro país y las proyecciones de desarrollo. El efecto de la pandemia fue brutal.
pero más amplio, a mi juicio, es la crisis institucional y política que vivió el país. Por ejemplo, el populismo que vimos en el Congreso y que a mi juicio tuvo su clímax en los retiros de los fondos de pensiones, fue un elemento que generó un enorme agujero en nuestra economía. Conversamos el impacto de los retiros. Es verdad que la gente tuvo más liquidez, que la gente se dio cuenta que su plata estuvo ahí, que muchos lo usaron para pagar deudas, sí, pero no era el instrumento que teníamos que utilizar para ir en ayuda a las personas. Entonces, y eso tuvo un efecto devastador, dices tú. Devastador sobre el mercado de capitales, devastador sobre el ahorro, devastador sobre la inflación y sobre la confianza. Y un eventual sexto retiro, que en la práctica sería un cuarto, ¿no? Generaría un impacto aún peor. El proceso constituyente pasado generó mucha incertidumbre. La incertidumbre, más bien las expectativas y la confianza, que son todos, si tuvieres bienes intangibles o valores intangibles, son fundamentales en el desarrollo de una economía, ¿no? Uno invierte, genera empleo, etcétera, pensando en las proyecciones de si las reglas del juego van a ser claras o no, van a ser justas o no, pero también tenemos del otro lado, y eso no hay que perderse. Hechos de colusión, no, como los que vivimos y que fueron conocidos, y que no tuvieron, a mi juicio, la sanción pública, política suficiente, también van afectando las confianzas de los consumidores y de los inversionistas. Entonces, qué bueno que planteas ese punto, Alejandro, porque claramente ahí se requiere también un análisis y una autocrítica de cierto sector, digamos, no solo político, sino que empresarial, económico, para hacerse cargo de aquello. Alejandro, la inestabilidad política del país, este país tan oscilante que, como dices tú, pasamos de un estallido donde, por ejemplo, me acuerdo perfecto ahí, Andrónico Luksic, que dice, voy a subirle a todos mis trabajadores, ningún trabajador mío va a ganar menos de 500.000 pesos. Entonces ahí uno se preguntaba por qué tuvo que venir un estallido para que se tomara una decisión en tal sentido. Después pasamos con todo lo que vino con la Convención Constitucional y hoy día tenemos un escenario, pero 180 grados. Esa inestabilidad o esa oscilación política, ¿tiene efectos en la economía? Sí, la política y la economía son dos hermanos siameses, van completamente de la mano. Las señales que se da desde la política, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde la independencia de los poderes del Estado, es fundamental. Fíjate que algo que caracterizó a nuestro país en las últimas décadas fue la institucionalidad. Es decir, las reglas peores o mejores se cumplían, iguales para todos, y eso generaba una tranquilidad. Y eso nos diferenció de nuestros vecinos en Latinoamérica. Pero hoy día eso parece no ser así. Ahora yo distinguiría, yo no soy un experto electoral ni político, pero yo distinguiría esto de las preferencias de la ciudadanía, que este péndulo que hemos visto, ¿no? Claro. De queremos nueva constitución, después aprobamos a un grupo, después al otro, de las reglas del juego. Y yo creo que hoy día estamos en un buen pie para construir buenas reglas del juego. Al menos lo que yo he visto de la Comisión de Expertos, por ejemplo, es que todos han tenido que ceder para buscar el mejor acuerdo posible para Chile. Algunos quedaron más contentos, otros más disconformes, pero eso es una buena señal. Ya, y como sabemos que te tienes que ir, la última, y con esto termino, entonces, para justamente un escenario de mayor estabilidad, de mayor confianza, de mayores reglas del juego, más claras reglas del juego, que se apruebe una nueva constitución, ¿favorece más ese escenario que se rechace este proyecto nuevamente? Sí, yo creo que es el momento, no hay mejor momento para aprobar una nueva y buena constitución ahora. Eso es positivo para el país. Y sería aún más positivo si esa aprobación fuera por una amplia mayoría. Evidentemente la legitimidad de los procesos tiene que ver con la participación ciudadana y la visión que tiene la gente de lo que es bueno para el país. Eso es fundamental. Sin reglas del juego claro, sin seguridad pública, hoy día estamos viendo una crisis de inseguridad muy importante, es súper difícil volver a crecer. Y las proyecciones de crecimiento, mira, para los próximos años son muy escuetas. Fíjate que el mismo Ministerio de Hacienda dice el año 2027 vamos a crecer 2,4% ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Claro. Pero el problema es qué pasa si hacemos una reforma tributaria, que sube la carga tributaria en 25%. ¿Qué pasa si es que no se aprueba la Constitución y seguimos nuevamente en un loop? Todo eso habría que meterlo en la juguera para volver a calcular el crecimiento y seguramente va a ser más bajo. Y algo que es súper importante, el crecimiento económico aparece como algo macro, distante, lejano. La verdad es que más crecimiento económico significa más empleo. Hoy día tenemos mucho desempleo. Significa reducir la informalidad.
no podemos tener mejores pensiones, Mirna, aun cuando subamos la tasa de cotización, aun cuando generemos más solidaridad desde el Estado, si es que no aumentamos la densidad de cotización. Hoy día el 50% de los chilenos básicamente cotiza regularmente, el otro 50% se queda afuera, y eso significa que su pensión va a ser por definición peor en el futuro, y para eso también tenemos que aumentar los salarios. Sin mejores salarios es difícil mejorar las pensiones. Solo para hacerte una precisión ahí, uno de las críticas, ¿no es cierto?, por lo menos de la centroizquierda, es que el mayor crecimiento no implica mayor distribución equitativa, ¿no es cierto?, de los ingresos, y el mayor crecimiento no necesariamente se refleja en un chorreo genuino que permita que más sectores, no necesariamente, todo esto es discutible, tengan mayor acceso a mayores estándares de vida, ¿no es cierto?, y mayor equidad en el acceso a esos estándares. Sí, yo creo que hoy día hay un consenso transversal, Mirna, que creemos que pasar solo de la superación de la pobreza, que era como el mundo más noventero, a una sociedad más justa y a crecer con equidad, ¿no? Y eso significa que el Estado tiene que redistribuir mejor. Pero la evidencia muestra que nuestro Estado, lamentablemente, es muy malo redistribuyendo. Fíjate que si uno mide el Gini, ¿no?, que es la medida de desigualdad, y uno se compara antes de impuestos, antes de transferencia, somos iguales que Alemania, tenemos la misma desigualdad. Pero cuando tú metes la acción del Estado por transferencia e impuestos, Alemania baja 20 puntos. Nosotros nos quedamos casi igual. Entonces tenemos que también avanzar en una reforma del Estado que nos permita, sí, recaudar más. Yo soy partidario de recaudar más vía crecimiento y redistribuir en forma justa a los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, pensiones. Algunos dicen, mire, ya está todo hecho en las pensiones actuales. Yo creo que todavía se pueden seguir mejorando pensiones actuales para viabilizar una reforma de largo plazo del pilar contributivo. Y la evidencia muestra que hay dos grupos que hoy día necesitan más ayuda. Las mujeres, que siguen teniendo pensiones peores que los hombres, y los grupos de clase media. Los sectores más vulnerables ya han sido ampliamente abordados por la pensión garantizada universal. Pero la clase media y las mujeres todavía tienen un espacio de mejora y debiéramos todos los chilenos ponernos de acuerdo para contribuir a mejorarlas hoy día. Alejandro Weber, te queremos dar las gracias, te pasaste realmente porque yo sabía que te tienes que ir ahora a una reunión de directorio, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por la claridad también de los conceptos. A veces no es fácil bajar la economía, se nota que eres profesor, pero también le hablas a personas que no son expertos, ¿no? Y por eso también te lo quiero agradecer porque eso tiene un valor para nosotros, los periodistas, y para las personas que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias, Alejandro. Te lo agradezco mucho, Mirna, un fuerte abrazo y a todos quienes nos están escuchando y viendo en Al Pan Pan. Exactamente, que estén muy bien. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén bien y que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde